Bueno, señores, muy buenas tardes con todos. Damos inicio a la clase de motores de combustión interna. El día de hoy vamos a revisar un poco acerca de los gases ideales, la descripción macroscópica de estos. Para ello, pues se va a presentar las diapositivas. Vamos, ¿qué nos dicen acerca de estos gases? Señor Mosquera, por favor, ayúdenos con la lectura. ¿Qué pasó? ¿Está Mosquera presente? Entonces, bueno, la descripción de la macroscópica de un gas ideal nos dice que esta fuerza interatómica son muy débiles, incluso pueden considerarse como inexistentes en una buena aproximación. En un gas no hay una separación de equilibrio para los átomos y por lo tanto no podemos definir el volumen y a qué temperatura dada. Con consecuencia, no podemos utilizar las expresiones anteriores, puesto que no podemos definir el volumen en el comienzo del periodo. Si introducimos un gas en un recipiente, este se expande de manera uniforme hasta ocupar todo el recipiente. Por lo tanto, un gas no tiene ni un volumen ni una presión fija. El volumen del recipiente lo contiene. La presión depende del tamaño del recipiente. ¿Qué nos quiere decir con esto acerca de la macrografía de un gas ideal? Recuerden, un gas no tiene volumen, no tiene forma y tercero, la presión depende del recipiente que lo contenga. Entre el recipiente que lo contenga más pequeño sea, mayor presión habrá. Si el recipiente es más grande, la presión va disminuyendo uniformemente. Es lo mismo con el volumen. Entonces, dependiendo en dónde se encuentre en el recipiente, digamos, se encuentre este gas, dependiendo del tamaño del recipiente va a depender el volumen. Recuerden que un gas prácticamente sus moléculas están dispersas, están en un movimiento, no están, digamos, de forma uniforme. Permítanme, voy a proyectar toda mi pantalla. Ya, aquí veamos. Entonces, si nosotros tenemos un sólido, permítame, disculparán los dibujos, estoy haciendo con el mouse, estaría una pad mouse ahí para hacer unos dibujos más apropiados. Entonces, aquí tenemos, esas serían las moléculas que están netamente unidas de un sólido. Ya. Existen dos fuerzas, una de repulsión y una de atracción. Cambio en esta, que podemos decir que las fuerzas de atracción son más fuertes que la de repulsión. Este es un sólido. Bueno, sí, pongamos una, escribamos ahí. Ya. Entonces esto obtenemos en un sólido.
La fuerza de atracción va a ser más fuerte. Las moléculas internas, digamos, o los átomos se encuentran unidos. Por ende, este tiene un volumen y una forma definida. Entonces tenemos volumen y forma. En cambio, vamos a un líquido. ¿Qué pasa en el líquido? Permítame. En un líquido, digamos que están un poco en equilibrio las fuerzas tanto de atracción como de repulsión. Entonces ya vamos a tener nosotros que va a haber un espacio entre estas moléculas. Ya tenemos un espacio entre moléculas. Entonces en este líquido nosotros tenemos un volumen, pero la forma nosotros no la tenemos. La fórmula que va a adquirir ese líquido va a ser la del recipiente que lo contenga. En cambio, como les dije antes de pasar al gaseoso, la fuerza de repulsión como la de atracción están en equilibrio. En cambio, en un estado gaseoso es todo lo contrario. Ahí ya no tenemos las fuerzas de atracción, tenemos las fuerzas de repulsión que son mucho mayores. Profe, disculpe, no le escuché, repite. Que vuelva a ingresar nuevamente. Ahí vamos. Todos están ahí. Justo Intriago y la señorita Carrillo. Ya. Entonces en un gas, nosotros tenemos ahí el estado gaseoso. Entonces aquí tenemos nosotros un gas. Está disperso por todo lado. Entonces aquí tenemos nosotros unas fuerzas. La de repulsión, digamos, que está para todos lados. Se mueve para todos lados, por ende también hasta los propios átomos tienden a chocar. Entonces esta fuerza, como trata de ocupar mayor espacio, por ende nosotros tenemos un gas que no tiene ni forma ni volumen definido. Y además esta fuerza, como es tan alta, si nosotros lo ponemos en un recipiente, va a actuar como una presión. Tratando de qué, de salir de ese, como si estuviera encarcelado, tratar de salir de ahí, de expandirse, de ocupar mayor espacio. Por ende, pues nos decían que el volumen, la forma y la presión depende del recipiente. ¿Por qué? Porque estos tienden a ocupar mayor espacio. Esa fuerza de repulsión hace que ejerza esa presión contra las paredes del recipiente, y el volumen pues va a ser igual al recipiente que lo contenga. Entonces la parte de lo que son los sólidos, líquidos y gaseosos. Si nosotros netamente hablando de un gas, entonces sería como nosotros teníamos un sistema, prácticamente. Si yo lo encierro en un recipiente, entonces en las paredes de ese recipiente va a haber aquí una fuerza denominada en este caso presión, que trata de salir, de darle mayor espacio a estas moléculas, de tener mayor volumen. Es por eso pues que en gases depende mucho del recipiente para que éste tenga un volumen determinado y también una presión. Y la forma también va a ser la misma, la del recipiente. Si le pongo en una caja cuadrada va a ser cuadrado, si le pongo en una botella va a ocupar el volumen de esa botella, digamos, esa forma. Entonces, como ven, estas fuerzas de repulsión aquí son muy altas, y estas tienden a hacer que estos átomos, digamos, choquen entre sí, y por ende estos, al momento de chocar va a haber fricción y también tienden a subir su temperatura. Por eso es lo que nosotros, cuando comprimimos a un gas, estamos haciendo que estas moléculas estén chocando entre sí, y por ende tenemos aumento de temperatura. Entonces lo que pasa cuando nosotros comprimimos el aire, que es un gas, en el motor diésel,
Estamos comprimiendo aire y al momento que comprimimos, pues estas, como están ocupando gran espacio, las hacemos que se junten más, que estén así pegaditas, pero la fuerza que está entre ellas, que es la de repulsión, que es mayor, pues esta va a hacer que estos estén chocando entre sí. Al momento de chocar se va a subir la temperatura. Ahora sí, volvamos a las diapositivas. Ya. Entonces por eso nos dice, el objeto es estudiar las propiedades de los gases a presión y temperatura confinados en un recipiente de volumen. Entonces, ¿por qué? Porque ese recipiente le va a dar la presión y nosotros, dependiendo de la temperatura, vamos a hacer que este se trate de expandir más o se trate de comprimir. Eso depende de la variación de temperatura. Nosotros ya hablamos acerca de los, digamos, de las materiales sólidos, que estos tienden a dilatarse un poco. Claro que tienden a dilatarse, ¿por qué? Porque estamos nosotros aumentando la temperatura y estos átomos que están estrechamente unidos como que tienden a separarse. En el momento que yo corto la temperatura, vuelvo a su parte inicial, nuevamente se unen. Entonces en los gases, como ya están separadas las moléculas, si yo aumento la temperatura, pues va a aumentar la presión y estos van a querer separarse aún más. Van a querer ocupar el mayor espacio posible. Y es por eso, pues si yo lo tengo confinado en un recipiente, pues estos hacen presión en sus paredes de este recipiente. En el peor de los casos, pues tienden a romper este recipiente o tienden a provocar una fisura y estos salen por ahí. Un claro ejemplo de esto es una bombona de gas, un tanque de gas. ¿Qué pasa cuando nosotros tiene una fisura? Pues escuchamos un sonido como que sale ese gas. Igual en los aerosoles. Ahí tenemos nosotros un gas confinado en un recipiente y nosotros con el vamos sacando, digamos, vamos sacando ese aerosol pues de una forma controlada. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros rompemos ese gas? Pues sale de una manera, digamos, un poco brusca. De una sale como explota y adiós ese gas. Nosotros ni lo vemos. Ya, entonces aquí está lo que les indicaba en la gráfica. La descripción macroscópica de un gas ideal, definición de un gas ideal. Entonces un gas ideal es el conjunto de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente. Entonces se van a mover por todo lado, sin ejercer fuerza entre sí, o que ocupan una parte despreciable del volumen del recipiente que lo contiene. Entonces una parte lo van a ocupar. La aproximación muy buena en el caso de considerar gases con baja densidad, tenemos experimentalmente la ecuación del estado de los gases a una presión baja, en la cual la aproximación del gas ideal funciona bien, es relativamente sencilla. Podemos expresar nosotros la cantidad de un gas que hay en un volumen determinado en función del número de moles. El mol es la sustancia, es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas constituyentes. Bueno, esto lo verán ustedes en química en segundo, creo que les dan. El número de moles de una sustancia N está relacionado con su masa M a través de la expresión el número de Avogadro es igual a ¿cómo se llama? Perdón. Si a su masa, los moles sobre la masa, donde M es la masa molecular de la sustancia. La masa molecular es de cada elemento químico, está en la tabla atómica expresada en gramos mol. Entonces la M mayúscula. Entonces tenemos masa sobre masa molecular, eso es igual al número de Avogadro. Entonces aquí tenemos nosotros la descripción de la ley de Boyle. Entonces eso tenemos, supongamos un gas ideal confinado en un recipiente cilíndrico cuyo volumen puede variar por medio de un émbolo móvil. Lo que sucede cuando nosotros comprimimos, en este caso pues el aire combustible. Tenemos nosotros un émbolo, tenemos nuestro cilindro, y en el momento que nosotros ejercemos una presión constante,
vamos a hacer que este se comprima, pero como es un gas va a ejercer gran presión. Y al momento que nosotros hacemos que explote digamos, por medio de la chispa que nos da la bujía, hacemos que esto tenga una gran fuerza y se expanda todavía. ¿Por qué? Porque tiende a expandirse, tiende a ocupar mayor espacio de una manera abrupta. Es por eso que este hace que el vástago salga y nosotros ahí aprovechamos el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Boyle? Cuando el gas se mantiene a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. La ley de Charles y Gay-Lussac nos dice cuando un gas se mantiene a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué nos quieren decir? Veamos. Primero nos dice la presión es inversamente proporcional. La presión es igual a 1 sobre el volumen. Y la otra en cambio nos está diciendo cuando un gas tiene una presión constante, el volumen es directamente proporcional. Volumen directamente proporcional a la temperatura. Ya. Presión es inversamente, bueno, mantiene temperatura constante, temperatura constante. La presión es inversamente proporcional, al volumen. Ya. Y en el otro, en el cambio, está hablando acerca de una presión constante. Es igual, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Ya, ¿qué nos quiere decir con esto? La ley de Boyle nos dice a nosotros que cuando tenemos una presión constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mayor presión, voy a tener menor volumen. Y si tengo menor presión, voy a tener más volumen, que es lo que sucede en nuestros cilindros. ¿Qué pasa con esto? Que yo, al momento que estoy ejerciendo, digamos, mayor presión, en este caso para comprimir este gas, el volumen de este va a tender a reducirse, va a hacerse más pequeño. Entonces ahí vamos a tener una variación del punto 1 al punto A al punto B, digamos. O como podemos nosotros hablar mecánicamente, del punto muerto y en este caso superior al punto muerto inferior, tendremos, ese sería el volumen inicial y el volumen final sería faltando unos milímetros para llegar al punto muerto superior. Entonces ven, nosotros tenemos primero el cilindro, que tenemos esta cantidad de gas, aumentamos la presión y esta se reduce notablemente. Es lo que nos quiere decir la ley de, en ese caso, de Boyle. Y nosotros trabajamos pues en lo que son motores, en este caso ciclo Otto. Y si tenemos otra presión constante, nos está diciendo que el volumen es igual a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que entre nosotros mayor volumen tengamos, mayor temperatura va a existir. Y si tenemos menor volumen, menor temperatura. Esto en los vehículos diésel se trata de llegar a un punto de equilibrio, digamos. Porque nosotros no podemos tener un mayor volumen para que aumente mayor la temperatura, porque al nosotros excedernos con ese valor de temperatura, lo que estamos haciendo es la creación del famoso NOx, o denominado óxido de nitrógeno, que es un gas nocivo causante de las lluvias ácidas. Entonces, es por eso que nosotros no podemos decir exceder, digamos, está llenado de mayor volumen en un motor diésel. Siempre va a haber parámetros determinados en las cuales pues toman en cuenta esto de la temperatura y tratan de controlarla de alguna manera. Sistema de refrigeración, también hoy en día también estamos hablando acerca de unos inyectores de agua. ¿Qué es lo que hacen estos? Pues al momento de que está tan comprimido, como si yo metí mayor cantidad de volumen, entonces la temperatura tiende a subir. Entonces, ¿qué hacen aquí? Inyectarle agua que es atomizada para que nos ayude como refrigeración. Esto no tiene gran impacto en, en, los motores. ¿Por qué? Porque lo único que hace es refrigeración, y al momento que se quema la mezcla, pues no se
lo que estoy haciendo es que esta salga como vapor de agua. Es una forma que se ha ingeniado hoy en día, la inyección de agua. Y todo esto, ¿por qué eso lo ha hecho? Porque la ley de Charles y Gay-Lussac nos dice, si nosotros tenemos mayor cantidad de volumen, la temperatura va a subir. Entonces tengo que yo controlar de alguna manera en mis motores, porque si la temperatura sube, me está creando primero el famoso NOx, y segundo, está proliferando también la creación del famoso hollín, cosa que no se quiere. Ya. Entonces los dos leyes, dice, resumiendo, resumen en una ecuación ideal. Entonces nos dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases y por temperatura. Ya. Presión por volumen, número de moles, constante universal de los gases, temperatura absoluta. Recordemos que la temperatura siempre se va a trabajar en grados Kelvin, siempre. Nos habla de la constante universal de los gases, que es igual a 8.315 joules sobre moles por grados Kelvin. Y si queremos transformarlo, trabajamos con atmósferas para no tener que estar transformando la presión. Simplemente mantenernos con la presión atmosférica. Tenemos 0.0821 libre, aquí sería joules, no sería, si átomos sobre moles por grados Kelvin. Bueno, la vamos a utilizar la de arriba, ¿no? Joules, moles y grados Kelvin, sistema internacional. Ya. Entonces el volumen que ocupa una mol de cualquier gas, supuesto ideal a presión atmosférica y a una temperatura de 0 grados centígrados o 233 grados Kelvin, es de 22.4 litros. Vean aquí nomás. Aquí algo no me concuerda. ¿Por qué no me concuerda? Porque en otros libros lo que nos dice es que a temperatura ideal de trabajo, que serían 273 grados Kelvin, y una atmósfera de presión, tenemos otros 22,4 litros. Está en los libros y se utiliza siempre esto en los ejercicios. Cuando nosotros nos dicen tenemos un gas ideal a temperatura ambiente, asimilamos que su volumen es 22.4 litros. No se olvide de eso. Ya. Entonces aquí tenemos la ecuación. Podemos expresarla ahí en función del número total de moles o n. ¿Qué pasa con esto? Pues que ya cambiaría. Tenemos otros n por la constante y por la temperatura, y esto sí también puede ser igual a n sobre n por a. Y tenemos otros presión por volumen es igual a n, que sería esta prácticamente el número de moles, la k no sé qué es, y por temperatura. En donde cabe es la constante de Boltzmann. Entonces cambiamos constante de Boltzmann, ya no la constante universal de los gases, y por el número de moles. Bueno, esta casi no se lo ocupa, la primera sí vamos a ocupar el ley. De ganas vamos a complicar con la segunda. Y si queremos pues la constante de Boltzmann, tenemos que esta es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grados Kelvin. Interesante. El concepto de la energía interna. La energía interna es la energía asociada a los componentes microscópicos de un sistema atómico molecular, cuando se observa desde un sistema de referencia que está en reposo con respecto al sistema. Incluyen las energías cinéticas, potencial, asociadas al movimiento aleatorio de traslación, de rotación y la vibración de los átomos o moléculas que forman el sistema, así como la energía potencial intermolecular. Ya, entonces, ¿a dónde vamos con esto de las energías? De la energía potencial, energía cinética y energía elástica también existe. Entonces cuando nosotros tenemos velocidad, asumimos que va a haber energía cinética. Y cuando tenemos altura, entonces tenemos energía potencial. Y cuando tenemos un resorte, tenemos energía potencial elástica. Y este concepto de energía interna también es muy utilizada en lo que son los combustibles. ¿Por qué? Porque eso tenemos que ver cuál es la energía interna
y dependiendo su explosión o su chispa para ver cuál de estos nos proporciona mayor trabajo para que nosotros podamos aprovecharlo. Es por eso que nosotros utilizamos pues, los combustibles como gasolina, diésel, entre otros. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que es el concepto de calor. Es un mecanismo por el que la energía se transmite entre un sistema y su entorno como consecuencia de la diferencia de temperaturas entre ellos. Hablamos nosotros del equilibrio termodinámico y la transferencia de ese calor del cuerpo que tiene mayor calor al que tiene menor. Eso nos dicta pues lo que es la entropía o la calidad de la energía dependiendo de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que esta va a ser unidireccional. El de mayor temperatura cede al de menor. Entonces, ¿qué pasa? El que cede pierde calor y el que recibe está ganando. Entonces aquí tenemos otros, transferencia de calor. Estamos hablando también un poco acerca de lo que es el entorno y también depende de sus límites o sus paredes, es que son isobáricas, isotérmicas, si es que son permeables, semipermeables, entre otros. Entonces no tiene sentido utilizar el término calor a menos que haya habido una transferencia de energía como consecuencia de una diferencia de temperaturas. Las unidades de calor podemos nosotros hablar en joules o en calorías. Recuerde que una caloría equivale a 4.186 joules. Sin embargo, antes de que los científicos descubrieran la relación entre el peso mecánico y el termodinámico, el calor se define en función de la variación de temperatura que se producían entre los objetos. La caloría es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Eso era en un comienzo, pero ahora ya tenemos ya bien definida que una caloría equivale a 4.186 joules. Y esta definición de caloría que hace referencia que hace referencia al agua, así a una equivalencia entre caloría, joules, se la conoce como equivalencia mecánica del calor. Recuerden, podemos tener nosotros los datos en calorías o en joules. De ahí para transformar, pues ya tenemos acá nosotros la ecuación. Una caloría equivale a 4.186 joules. Chévere. Ya, entonces acá tenemos la cantidad de energía necesaria para elevar un grado de temperatura de 1 kilogramo. Es una sustancia cualquiera, depende de la sustancia en cuestión. Supongamos que se transfiere una cantidad de calor a una masa m de una determinada sustancia combinado con una consecuencia de su variación de temperatura. El calor específico C de la sustancia se define como calor específico es igual al calor sobre la masa por la variación de temperatura. ¿Alguien quería ingresar a la clase? Veamos, listo. Las unidades de calor específico en el sistema internacional son joules sobre kilogramos grados centígrados. Podemos expresar esta cantidad de energía transferida Q entre un sistema de masa m y su entorno en función de la variación de la temperatura resultante. Entonces tenemos calor es igual a masa por las calorías, masa por calor específico por la variación de temperatura. Entonces una ecuación fundamental que se utiliza en termodinámica y se utiliza pues para la variación de temperatura. Permítanme, ya ha sido las 5, voy a timbrar en el aula virtual. Listo. Ya, entonces tenemos cuando la temperatura aumenta, el calor y la variación de temperatura se consideran positivos, lo que corresponde a una energía que entra en el sistema. Si yo tengo una energía que entra, esta se considera positiva.
Y si yo cedo, es una energía negativa porque estoy perdiendo. Cuando la temperatura disminuye, Q y T se consideran negativos porque hay una pérdida, lo que corresponde a una energía que sale del sistema. Entonces aquí tenemos los valores específicos para diferentes sustancias. Tenemos aluminio 900 joules sobre kilogramos grados centígrados. Y tenemos en el otro sistema, pues tenemos otros calorías sobre gramos por grados centígrados. Recordemos que todas estas es siempre y cuando nos digan que en nuestro sistema se trabaja a una presión, digamos, a condiciones normales. Entonces, si nos dicen a temperatura constante y presión constante, asumimos 25 grados centígrados, presión de una atmósfera, siempre y cuando estas dos se cumplan, siempre y cuando las dos se cumplan en este caso, asumimos nosotros estos valores. De lo contrario, pues serán otros. Temperatura ideal de trabajo, te vamos a decir, o a temperatura ambiente, que es lo mismo. Entonces, cuando nosotros escuchemos temperatura ambiente, asumimos 25 grados centígrados. Y si asumimos 25 grados centígrados, estamos asumiendo una atmósfera de presión. En general, las medidas hechas en condiciones de presión constante son directamente diferentes a las medidas realizadas en condiciones de volumen constante. El sólido o líquido, las diferencias suelen ser menores a unos pocos por cientos. Bueno, no vamos a intentar redondear eso. Bueno, aquí damos. Ya, entonces tenemos técnicas para medir el calor específico de un líquido o un sólido. 1. Aumentar la temperatura de la sustancia hasta un determinado valor. Nosotros ya conocemos los determinados valores. Por eso es lo que mucho se maneja en lo que es la metalurgia o la parte de fundición de materiales. Ellos ya saben cuáles son las temperaturas de fundición de los metales. Y según eso ellos preparan sus hornos y funden estos metales. Igual cuando quiero hacer tratamientos térmicos, ahí en cambio se mete a unos hornos especializados y lo que se hace es subir una temperatura, creo que es hasta los 140 grados centígrados y dejar ahí la pieza una hora. ¿Por qué una hora? ¿Por qué? Porque necesito que no esta se funda, que no se derrita, sino que todas las partes de esta probeta que se está introduciendo, pues todas, no solamente la parte exterior, sino todo, en su totalidad está en la misma temperatura. De ahí se hace un enfriamiento brusco, pues según eso se obtiene lo que es perlita, martensita, ferrita, y entre otras terminaciones, dependiendo cómo yo vaya haciendo este enfriado. Y claro que esto nos va a dar pues diferentes durezas de estos materiales, va a cambiar las propiedades mecánicas. Por ejemplo, si yo tengo ferrita, va a ser un metal que va a ser un poco blando, tiene un poco de, digamos, de deformación. Martensita es uno de los más duros que se puede obtener. Tiene bastante resistencia a sus materiales, pero no son frágiles. ¿Cómo puedo decir que son frágiles? Que estos no van a doblarse o a tener un cierto grado de deformación. No, esto simplemente llega a la fuerza al grado de ruptura y no tiene deformación, de una se parte. En cambio la ferrita sí va a tener un grado de deformación que voy a notar. Entonces va a tener una deformación elástica, luego viene una deformación plástica y luego viene la fractura. En cambio, si yo tengo hecho un tratamiento térmico con en la cual se produce martensita, no voy a tener esta deformación elástica, simplemente se va a ir de una deformación plástica y rotura. No estamos hablando de temas de metalurgia y lo que son fundiciones, saliéndonos un poquito del tema. Segundo, nos dice introducir la sustancia en un recipiente que contenga agua de masa conocida a una temperatura conocida. Ya. Entonces, tercero, dice medir la temperatura de la combinación cuando se alcanza el equilibrio termodinámico. Y el equilibrio mecánico, ¿se acuerdan qué era? Señorita Carrillo, que entró un poco atrasada, señorita Coveña, señor Pinargote, ¿se acuerdan qué era el equilibrio mecánico? No se acuerdan. ¿Qué era el equilibrio mecánico?
Estamos hablando del equilibrio termodinámico, que era el equilibrio mecánico. En la anterior clase nomás revisamos eso. Con sus palabras. Yo no asistí a la otra clase. Señorita Cobeña, señorita Carrillo. La suma de fuerzas. Gracias, señor Entrego. Pero escuchemos a sus compañeras. Cobeña, Carrillo. Que entraron un poco atrasados. Señor Viteri. No digan que se han olvidado. Cuando nosotros tenemos equilibrio mecánico es cuando dos sistemas que están a diferentes presiones, el uno cede, que tiene mayor presión, cede al otro hasta llegar a que los dos se encuentren a una misma presión. Entonces es el equilibrio mecánico. Y el equilibrio termodinámico es en cambio cuando ceden la temperatura de un sistema a otro para estar las dos en una misma temperatura. Entonces la temperatura termodinámica, el equilibrio termodinámico y el equilibrio mecánico. No se olviden. Entonces tenemos un ejemplo, dice, si se supone que un recipiente está bien aislado, de manera que no pierde energía en forma de calor ni por otro medio, pueden utilizar un modelo de sistema aislado. ¿Dónde podemos ver sistemas de estos aislados? Un claro ejemplo era un termo. Nosotros decíamos, guardamos el café, pasan las horas, abrimos el termo y todavía el café está hirviendo. Porque no permite la salida de esa, en este caso de esa temperatura hacia el medio ambiente, sino lo contiene ahí. Es un sistema aislado. A este recipiente se denomina como calorímetro, también se lo denomina. Ya. El principio de conservación de la energía por este sistema aislado de energía en forma de calor que transmite la sustancia más caliente de calor específico desconocido es igual a la energía que absorbe el agua. Entonces, calor en frío es igual a menos calor en caliente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no va a haber intercambio de calor del recipiente hacia el medio que lo rodea. Y aquí tenemos nosotros la sustancia cuyo calor específico desconocemos. El calor específico, la masa y la temperatura inicial. Tenemos nosotros el agua. Calor específico, masa del agua y temperatura inicial del agua. Entonces, si nosotros desconocemos esto, lo único que ponemos la letra es una X, indicando que se desconoce. Pero si tenemos alguna sustancia, ponemos la primera letra del elemento. Entonces tenemos masa del agua por el calor específico del agua, multiplicado por la variación de la temperatura es igual a menos masa desconocida por calor específico desconocido por la variación de esa sustancia desconocida. Entonces aquí nosotros podemos despejar cualquiera de estos elementos que nos pidan calcular. Entonces dice, sustituyendo los valores desconocidos por la parte derecha de la ecuación podemos calcular el calor específico de la sustancia. ¿Qué tenemos que tener nosotros aquí? La variación de la temperatura y la masa. Y encontramos el calor específico. Entonces del conocido vamos a tener, que es el agua donde se introdujo esa sustancia desconocida. En la variación de temperatura nosotros la vamos a poder conseguir. ¿Por qué? Porque en un inicio se va a medir y va a tener tal temperatura, luego vamos a medir simplemente medimos el agua porque esperamos un tiempo a que estos lleguen a un estado de equilibrio. Y por ende, pues si esperamos ese momento, la temperatura inicial del agua y la temperatura final del líquido, podemos asumir que la variación es la misma. Entonces tenemos que el calor específico es igual a la masa del agua por el calor específico del agua sobre la masa de ese material. Bueno, entonces un poquito medio confuso, pero es nada del otro mundo. Entonces en este proceso suponemos que la masa del agua es grande y podemos utilizar como un modelo simplificado simplificado en el que ignoramos la energía transferida al recipiente.
Entonces dice, la sustancia sufre normalmente una variación de temperatura cuando se transfiere energía entre sustancias y entorno. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la transferencia de energía no provoca una variación de temperatura. Esto puede ocurrir cuando las características físicas de la sustancia cambian entre un posible estado y otro, es decir, cuando sufren cambios de fase. ¿Qué es un cambio de fase? Es de un estado a otro. Supongamos, un claro ejemplo sería el galio, que a temperatura ambiente es digamos, un metal líquido. Y si yo le bajo la temperatura, se transforma en un sólido. Entonces es el cambio de fase. Entonces si yo tengo, digamos, una sustancia que tiene estas características, entonces yo aquí va a haber un cambio de fase y ahí si digamos, lo que yo quiero conseguir no va a ser posible debido a un estado un cambio de fase. Aquí debería cambiar las características de este experimento para yo poder conocer sus diferentes propiedades. Los cambios de fases más comunes tenemos nosotros lo que es la fusión de sólido a líquido, la vaporización de líquido a gas y el cambio de estructuras cristalinas dentro de un sólido. Todos estos cambios implican un cambio de energía interna, pero no una variación de temperatura. Como ven, entonces no es una variación de temperatura, está haciendo referencia a la sustancia, como les digo, que el cambio de temperatura va a ser mínima. Por eso la temperatura es despreciable, nosotros hacemos, y se asume pues que no va a haber una variación. Simplemente lo que vamos a tener aquí es un cambio de energía interna. Esto lo vamos a ver. Revisemos el cálculo. Dice el calor latente de vaporización y también el calor latente de fusión. El calor latente de fusión, o conocido como LF, es el término en el que se utiliza cuando el cambio de fase en la cuestión se refiere a una fusión o una solidificación, es decir, la transición de la fase líquida a sólido o de sólido a líquido. Entonces tenemos la fusión o solidificación, en la energía necesaria. Entonces es la energía necesaria para romper todos los enlaces intermoleculares de un kilogramo de una sustancia, de forma que puede pasar de fase sólida a líquido. Nosotros en el agua es un poco más conocido, ya que si hablamos que si yo sobrepaso los 100 grados centígrados, el agua ya tiende a vaporizarse. Y si tengo 0 grados centígrados, tengo agua fría todavía, y si le sigo bajando más la temperatura, pues ya tiende a solidificarse. En vez de estar en estado líquido, se va a convertir en estado sólido y va a tener un cubo de hielo, digamos. Pero esos valores nosotros ya tenemos predeterminados. Entonces estos valores también ya existen, están predeterminados en las diferentes sustancias que nosotros podemos imaginarnos y que existen en la Tierra. Entonces ya se ha hecho investigación, ya se tiene tablas con estos datos y nosotros podemos, para cualquier experimento, pues ya tenemos las referencias. El calor latente de vaporización, o conocido como LV, es el término que se utiliza cuando el cambio de la fase en cuestión se refiere a la vaporización o condensación, es decir, la transición de la fase líquido a un gas. Es la energía que hay que suministrar a 1 kilogramo de sustancia en la fase líquida para romper todos los enlaces de líquido, de modo que se convierte en un gas. Los calores latentes, ¿no?, varían significativamente de una sustancia a otra. Es lo que decía, ya existen tablas de los diferentes elementos que nosotros nos imaginemos. En este caso pues estamos hablando de algunos elementos como agua. También podemos hablar de todo lo que son los metales, entre otros. Aquí nos dan una lista de estas sustancias: el punto de fusión, calor latente de fusión, punto de ebullición y calor latente de vaporización. Bueno, entonces para el helio, punto de fusión menos 269.65 grados centígrados.
El calor latente 5.23 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos. El punto de ebullición para que el helio ya se convierta en un vapor es menos 268 grados, perdón, 298.93 grados centígrados, y el calor latente de este es 2.09 por 10 a la 4. Del agua, el punto de fusión, o cuando este se hace líquido, pues como les mencionaba, es a 0 grados centígrados, y el punto de ebullición, cuando este se transforma ya a vapor, es 100 grados centígrados. En ese cambio, digamos, de sólido a líquido, el calor latente o el calor de fusión es 1 por 10 a la 5. No, estoy mal, estamos hablando de 3.33 por 10 a la 5. Y para cuando se transforma, digamos, de estado líquido a estado gaseoso, o el punto de ebullición es 2.26 por 10 a la 6, que sería el calor latente de estos gases. Como les mencionaba, todas las sustancias que nosotros nos imaginemos, ya existen tablas que nos dan esos valores. Por ende nosotros tenemos que estar investigando. Vean, aquí en cambio nosotros estamos haciendo referencia. Vean, tenemos nosotros a menos 30 grados centígrados, tenemos hielo más agua, lo que se conoce como agua fría. Entonces tenemos del punto 0 al punto A. Y el 0 grados centígrados se mantiene. Tenemos nosotros agua más hielo. Y si subimos esa temperatura paulatinamente hasta 90, ven, en 90 grados centígrados, ya bueno, casi 100, hasta aquí sí, en 100 grados centígrados, nosotros ya tenemos agua más vapor. Y si seguimos subiendo esa temperatura de 100 a 120, ya solamente tenemos nosotros vapor. Y estamos hablando de la energía en joules, estamos hablando que tenemos una energía de 3070 a 3110 para que se convierta esa agua totalmente en un vapor. Y acá estamos hablando de, bueno, lo que me olvidaba acá en la imagen es de los menos 30 grados centígrados, en la cual solamente tenemos hielo. Y la energía interna, digamos, aquí es 0, porque no estoy utilizándolo, está hecho un hielo, digamos, o algo sólido. Y conforme va aumentando la energía interna, que en este caso sería externa, porque es el calor que estuviera, digamos, estuviera haciendo un intercambio pues con ese sólido, entonces ahí tenemos otro que va subiendo. Y si peor, si podemos nosotros subir a una estufa con una energía externa, que sería digamos, en este caso el de la estufa, entonces va a subir digamos, vamos a subir la temperatura y por ende vamos a estar nosotros aumentando la energía interna, por ende pues se va a descongelar mucho más rápido y podemos llegar hasta la vaporización o la ebullición. Entonces los trabajos de los procesos termodinámicos varían de estado. En termodinámica, el estado macroscópico es un sistema mediante las magnitudes tales como la presión, volumen, temperatura y energía interna. Por eso a estas magnitudes se las denomina como variantes del estado. Para cualquier condición dada en el sistema podemos identificar los valores de las variables de estado. Pero para definir si es necesario darse cuenta del estado macroscópico, en un sistema solo podemos quedar especificando el sistema se encuentra en equilibrio térmico interno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tratar esto siempre y cuando éstas se encuentren en un equilibrio térmico interno. ¿Qué quiere decir eso? Si una sustancia está en sólida, pues nosotros hacemos este análisis en sólido. Si está en líquido, pues en líquido. Si está en gaseoso, en gaseoso. No podemos nosotros obtener resultados de una sustancia que está en estado sólido y al momento de hacer nosotros este estudio se transforme a líquido. Entonces aquí va a haber un cambio de estado. Por ende, pues va a haber también un cambio de la energía interna y los valores que nosotros obtengamos no van a ser relevantes. Esto es para el estado macroscópico. En el estado microscópico, ahí sí vamos nosotros a estudiar netamente los cambios de estados, qué es lo que pasa con energía interna cuando estos cambian de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa. Recordemos que nosotros tenemos pues estos tres cambios de estados y también tenemos unos cambios que digamos que se salta uno de estos estados.
Por ejemplo, podemos llevar de sólido directo a gaseoso y de gaseoso directo a sólido. Creo que se llama sublimación, el otro es sublimación regresiva. Entonces también existe. Y con esto de las sublimaciones que estoy diciendo, pues ya nace otro estado, que es el estado de plasma, en el cual pues se deja una huella plasmática que también se la puede estudiar. Es uno de los estados que casi no se lo menciona, pero existe. Entonces tenemos estado sólido, líquido, gaseoso y estado de plasma. Entonces aquí tenemos una imagen de todo lo que hemos hablado, lo que nosotros hacemos en nuestro motor. Entonces aquí estamos hablando de derivadas cuando son los cambios mínimos. Nosotros no vamos a tener cambios mínimos, se van a tener unos cambios que por ventaja pues no vamos a entrar mucho a hacer estas derivadas, porque el cambio de volumen sí son relativamente notorios. Si fuera algo mínimo, ahí sí entramos a lo que son derivadas. Ya. Ahí está, ahí señores, ¿alguna duda, algo que no esté claro? Esto sería un poco de que revisamos de los gases ideales y también un poco de las transformaciones de las sustancias. Recordemos que esas transformaciones nosotros vamos a revisar en estado macroscópico, que siempre va a haber lo que nosotros siempre conocemos, lo que son las unidades de volumen, presión y variación de temperatura, que es todo lo que interviene en las 4 fases de funcionamiento de un motor de combustión interna. No se olvide que un motor de combustión interna ciclo Otto trabaja a volumen constante y el diésel presión constante. Y según esto, pues nosotros vamos a ir digamos, estudiando qué es lo que sucede en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el ciclo de admisión, nosotros tenemos que se va a llenar este gas en su totalidad. Entonces aquí tenemos nosotros el volumen unitario de ese gas, de ese cilindro. Nosotros lo conocemos, lo podemos calcular. Y al momento que nosotros llegamos a la fase de compresión, tenemos el volumen inicial y el volumen final. Recuerda que el volumen final ya va a ser la compresión de ese aire. Nosotros lo podemos calcular. Y de ahí, pues, la energía interna de ese gas que está comprimido, al momento de ejercer la chispa, pues, va a expandirse bruscamente, haciendo que nuestro cilindro vaya del punto muerto superior al punto muerto inferior de una forma brusca. Y este es donde nosotros aprovechamos ese trabajo. Es por eso que se estudia lo que son la energía interna, porque dependiendo del tipo de sustancia, estas energías internas cambian. No es lo mismo, digamos, utilizar gasolina que utilizar queroseno o utilizar aceite. Esto es claro que van a inflamarse, pero la energía interna de ellos va a ser muy baja, por ende no nos va a permitir un correcto aprovechamiento de ese trabajo. Entonces el que tiene mayor energía interna en este caso sería pues la gasolina y también el diésel, pero recuerde que el diésel, pues como ustedes saben, pues no es que se enciende la primera, entonces necesita ser calentado para inflamarse. No es tan explosivo como la gasolina. Por eso nosotros manejamos este tipo de sustancias en los motores de combustión interna. También hay otras que sí se ocupan, pero en nuestro país todavía no están en auge, que es el GLP y el GNC, que también son gases que tienen una energía interna pues muy alta y nos proporcionan pues buenas eficiencia de estos motores. En Ecuador no se ha hecho un tanto, digamos, la introducción de estos motores, porque en un tiempo, en los años 90, ustedes recordarán que en Guayaquil pues había los famosos coches bomba, que se hacían instalaciones de GLP precarias, no se hacía el correcto mantenimiento y al haber fugas, pues producto de una chispa explotaban. Pero en otros países, con esto de las normativas ambientales, se observa que sí se comercializan. Vienen estos vehículos tanto de GLP como de GNC ya implementados netamente de fábrica.
tienen doble autonomía. Tranquilamente pueden andar con este gas o tranquilamente pueden cargar combustible. Utilizan los dos combustibles, son motores bicombustibles, utilizan dos combustibles, simplemente con presionar un botón. Y los vehículos de estos no necesitan mayores cambios, digamos, mayores modificaciones. Simplemente el Estado ha garantizado, pues también ha dotado con estos puntos de carga para que ellos puedan abastecerse y no recaigan como caímos aquí en el Ecuador en los años 90, pues que comprar la bombona de gas, poner a hacer instalación precaria a mi vehículo, y claro que era beneficioso, pues $1.60, andar 50 kilómetros, 60 o hasta 100 kilómetros que les daba esa bombona de gas, pues sí era beneficioso para los taxistas. Con unos 60 andaban ellos toda la semana. Pero en la no realización de un correcto mantenimiento, debido a que las cañerías sufrían oxidación por el salitre que está en el aire, pues se convirtieron en coches bomba. Pero estos coches, yéndonos a la parte ambiental, están emitiendo cero contaminaciones hacia el medio ambiente. Y ahora con estas leyes que estoy mencionando, pues en otros países como Italia, Francia, son vehículos que circulan normalmente. Y el precio de estos vehículos es igual que comprarse un vehículo con un motor cicloto que solamente funciona con gasolina. Esperemos que algún día vuelvan estos coches acá a Ecuador y ya vengan por los fabricantes mismos hechos de implementación. La mantenimiento para estos sistemas creo que es cada 100.000 kilómetros. Díganos, señor Witton. ¿No se puede hacer una adaptación sobre su motor? Sí, se ha hecho. Hay tesis también en base a estos motores. La modificación no son mínimas. Lo único que toca acá un poco cambiar sería los asientos de válvula, porque el GLP tiene ¿cómo se puede una energía interna mayor que la gasolina, por ende tiende a tener más temperatura, y estos asientos de válvula tienden a quemarse. Pues te voy a poner otro tipo de asientos de válvula. Esa es la única modificación, y de ahí implementar el sistema. Sí es interesante estos tipos de sistemas. No tengo que hacer mayor variación a mi motor y tengo doble autonomía. Lo que sí tengo que tener en cuenta son los mantenimientos, porque estos gases es inoloro e incoloro. Le ponen azufre para que nosotros cuando haya fugas pues sintamos ese olor. De lo contrario, si no le pusieran ese azufre, pues es inoloro e incoloro, nosotros ni por enterados que está habiendo una fuga. Y por ende, al momento que yo arranco mi vehículo, explota. Simplemente aquí ya depende mucho del mantenimiento que yo le hago a este sistema. Eso, señores, gracias por su participación, su asistencia a clases. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. No se olviden el día de hoy de asistir a las 18 horas a la reunión donde se les indicará acerca de la evaluación docente que se llevará a cabo, si no me equivoco, la próxima semana. Pasen bien, señores. Igual, profesor.